Buenas noches, hermanos y hermanas, ¿cómo están? ¿Bien? ¿No se escuchó? ¿Se escucharon más los de la transmisión que ustedes, hermanos? No se crean. Pues sean todos bienvenidos, mis hermanos. Damos la bienvenida a los que están aquí presentes y también a los que nos están viendo por la transmisión. Es un placer y es un gozo, un privilegio poder estar aquí una vez más para compartir la palabra de Dios. Pues bien, dicho esto, vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que inclinen su rostro. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos asista en esta noche. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre bendito, rogamos a ti en esta noche con un corazón humillado delante de tu presencia, Señor, no queriendo ocultarte nada porque no lo podemos hacer, sino más bien anhelando que tú abras el entendimiento de nuestras mentes y de nuestros corazones para poder comprender tu palabra, Señor. Así como lo hiciste con tus discípulos, que les abriste el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, así también nosotros te pedimos y te rogamos que nos abras el entendimiento. Queremos ser enseñados por ti y por tu Espíritu Santo para que en todo tú tengas la prominencia, Señor, porque tú eres el primer lugar en nuestras vidas. Y queremos que así sea a lo largo de ella, donde te demos la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Usa mi vida, Señor, mis manos, mi voz, para poder proclamar tu palabra, Señor, y hablar con verdad y con denuedo por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias y te alabamos hoy y siempre. Amén. Mis hermanos, pues qué gran bendición y qué hermoso privilegio poder estar casi terminando este año 2020, que tal vez para muchos fue un año difícil, complicado, pero Dios ha sido bueno, ¿verdad? Ya lo cantábamos, bendecidos estamos al estar en la casa de Dios. Y no hablo de la casa, me refiero a este edificio, sino que la presencia de Dios more en nosotros. Eso es estar bendecido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Bien. Pues vamos con este tema del día de hoy, en esta noche. Seguimos pues con nuestra serie, como ya lo decía nuestro hermano Alex, acerca de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y el día de hoy continuamos con nuestro tema número 11 de la serie, donde hablaremos acerca de el arrepentimiento. ¿De qué vamos a hablar? El arrepentimiento. Y a lo que he titulado esta enseñanza, a manera de pregunta, si tú lo quieres anotar, es ¿arrepentimiento o remordimiento? Ese sería el título de esta enseñanza. Me imagino que tú has escuchado ambas palabras, evidentemente. Te invito a que abras tu Biblia juntamente conmigo en Hechos, capítulo 17, versículo 30. Hechos, capítulo 17, versículo 30. ¿Ya lo tienes ahí? ¿Cómo anda su dedo? Con el dedo a la página. Todos pensaban que el celular, no. Yo me refiero a la Biblia de hojas. Hechos 17:30 dice, ya si tú lees después el contexto del pasaje, vas a ahondar un poquito más. Es Pablo hablándole a unos hombres griegos, ¿verdad? Los atenienses. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿Qué hace Dios? Manda, es decir, ordena a todos los ¿qué? A todos los animales, a todos los insectos, a todos los árboles. ¿Dice ahí? No, ¿verdad? Manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Que qué? Que se arrepientan. Que se arrepientan. Bien. Hasta ahora, mis hermanos, por la gracia de Dios, hemos podido hablar acerca de distintos temas que, como ya lo hemos mencionado, corresponden a temas medulares, precisamente por eso es doctrinas fundamentales, ¿verdad? Pero hablamos de temas medulares dentro de la predicación del Evangelio.
tales como el pecado, la salvación, la gracia y la fe, que fue el tema de la semana pasada. Y si se dan cuenta, mis hermanos, cada uno de los temas que claramente hemos estudiado a la luz de las Escrituras y no de ninguna otra fuente, nos han ido trazando de una manera bastante clara y contundente cuál es aquel plan perfecto que Dios trazó y diseñó aún antes de la creación del universo. Es decir, antes de habernos incluso creado a nosotros, a ti y a mí. Cuando hablo de este plan perfecto, me refiero exactamente a la manera en la que Dios estableció que por causa del pecado, aquel pecado que cometió ¿quién? Adán, ¿verdad? Es decir, una desobediencia, el hombre, tanto mujeres y hombres, pudieran recibir por gracia y por medio de la fe el regalo de la salvación. Que como ya hemos visto, el regalo de la salvación, mis hermanos, no es algo que el hombre pueda obtener por sus propios méritos. Es lo que dice la Escritura. Está incapacitado para siquiera hacer algo que agrade a Dios. Porque dice la Escritura en Romanos 3:10 al versículo 12 que no hay justo, ni aun uno solo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lamentablemente, mis hermanos, hoy en día, y dentro de muchas iglesias cristianas, lo pongo entre comillas, únicamente se enseña o se predica una salvación basada en una confesión. Vimos un poco de esto la semana pasada, ¿verdad? Es decir, hasta el punto de la fe. Sí, te hablan que hay pecado en el mundo, que hay maldad en el hombre y que Jesús vino a abolir el pecado, ¿verdad? En la cruz. Que está la gracia de Dios, gracia eterna, ¿verdad? Para salvación. Pero se quedan hasta el punto de la fe. Y la gente sigue creciendo o crece y sigue creyendo que únicamente es creer. Y dicen, no es que yo creo esto, yo creo aquello, que no es por obras, que solo es por creer o decir que creo en Dios, en Jesús y en todo lo que diga mi pastor o mi líder. Y la gente basa su salvación en solamente decir que creen en algo o en alguien. Que claro, no vamos a negar que es algo totalmente necesario para la salvación, decir que creemos en Dios. Porque ¿de quién viene la salvación? De Dios, a través de Jesús. Y Hebreos 11:6 lo dice, el que quiera agradar a Dios debe de creer que le hay. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra, creyendo en aquel que la dijo, y sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, dice la Escritura que es entonces cuando viene la fe. La fe viene por el ¿qué? Por el oír, la palabra de Dios. Es algo que Dios mismo produce en nosotros para poder así, como lo veíamos la semana pasada, con el entendimiento correcto y con la correcta creencia en el corazón, sustentado en la palabra de Dios, poder ahora sí invocar el nombre del Señor para poder recibir la salvación. Donde este invocar el nombre del Señor implica un reconocimiento y aceptación del regalo de Dios para nosotros. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Si únicamente se predica o se enseña el creer, yo creo. ¿Cuántos creen aquí? Amén. Si únicamente se predica el creer como una simple confesión para recibir la salvación, ¿dónde queda pues el arrepentimiento? ¿Habrá cambiado Dios para estos tiempos la manera en que se produce la salvación en el hombre? ¿Habrá habido ajustes? Es que ya estamos en el siglo XXI, ya la gente es más open mind, ya los niños ya están creciendo diferente con la tecnología en las manos, vamos a cambiar el plan de salvación. ¿Ya no será tan necesario el arrepentimiento como la fe para ser salvos? Estas y muchas preguntas más yo me hacía al momento de estar preparando esta enseñanza, mis hermanos. Ya que es evidente y triste que hoy en día
dentro de las iglesias llamadas cristianas, no se predica un evangelio completo. Cuando dice la palabra de Dios, el evangelio completo, o me refiero al evangelio completo, hablo del evangelio entero, íntegro, todas sus partes, lleno, atestado, saturado y repleto de la vida, muerte, sufrimiento y resurrección de Jesucristo. Sino todo lo contrario. Se predica un evangelio incompleto. Por lo tanto, es un evangelio insuficiente y es vacío. Y por ende, y como resultado, es incapaz aquel evangelio que están predicando incompleto de producir que la justicia de Dios sea manifestada por medio de la fe para salvación. Romanos 1, 16 y 17. Por ende, mi hermano, yo saqué una conclusión. Un evangelio incompleto, es decir, algo que no está completo, hablando de Jesús, un evangelio incompleto produce una justicia incompleta, lo cual es algo que no existe. Y por ende, una incompleta sensación o percepción de la salvación. Hay gente confundida, mis hermanos, que creen que son salvos, pero realmente no lo son. ¿Por qué? Porque se les ha predicado un evangelio incompleto, sin arrepentimiento. Por eso el título de la enseñanza, ¿arrepentimiento o remordimiento? ¿De qué lado estás tú? ¿O de qué lado están muchas iglesias? Es por ello la necesidad tan grande de enseñar y predicar con base en las Escrituras el evangelio completo, mis hermanos. Basado en la gracia que viene por medio de la fe, Efesios 2:8. Y a través de un verdadero arrepentimiento, aquel que Dios manda a todos los hombres en Hechos 17:30, como ya lo leíamos, aquel que nos lleva a la salvación. ¿Qué pasa? Cuando no se tiene el entendimiento correcto de esto, las consecuencias son drásticamente eternas, o eternamente drásticas, como lo quieras ver. ¿Por qué? Porque muchas veces se invita a la gente a venir a Cristo basándose en las bendiciones a recibir. Es decir, hay un énfasis desenfocado y se predica un evangelio. Es que Dios tiene un propósito para ti. Es que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Cuando la necesidad es ser rescatados de la condenación eterna. Esa es la realidad. Y ese debe ser el propósito de la predicación del evangelio. Ser rescatados de la condenación eterna sin Cristo. Desde una perspectiva neutral, aplicándolo tanto al hombre natural como a aquel que está sin Dios, pero que evidentemente ese hombre que está sin Dios puede estar con Dios. Y también refiriéndolos o aplicándolo al hombre que está con Dios, es decir, al hombre que ha nacido de nuevo, podemos hablar de 3 tipos o 3 clases de arrepentimiento. Ya que implica, vamos a verlo más adelante de una manera más amplia, el arrepentimiento implica un cambio de actitud con relación a alguien o a algo. Y con esta definición corta, cualquier persona lo puede hacer. Lo delicado es confundirlos, estos tipos o clases de arrepentimiento. La primera clase de arrepentimiento nos habla de que las personas que no son salvas pueden arrepentirse, aún de una manera genuina, pero sin salvarse. Y aquí surge otra pregunta. ¿Pero hacia qué o hacia quién se arrepintió específicamente esta persona? Pues muy fácil. Por ejemplo, una persona, cualquier persona que tú me pongas, puede cambiar de actitud con relación a un mal hábito, ¿cierto? Y como resultado, dejarlo de hacer. Eso no significa que es salvo. Una persona que robaba, una persona que mentía, una persona que chismeaba, una persona que fumaba, una persona que tomaba, una persona que, N cantidad de cosas, de ejemplos. Puede decir, no, lo voy a dejar de hacer.
voy a dejar de decir mentiras. ¿Lo puede lograr? ¿En sus fuerzas tal vez? O bueno, vamos a poner un ejemplo más fácil. Dejar de tomar coca. No, es que es malísima la coca. Y me arrepiento por todos los 500,000 litros que me he tomado. Voy a dejarla. ¿Lo puede hacer una persona? Se está arrepintiendo de haber tomado tanta coca y va a decir, no, ¿sabes qué? Ahora pura agua. O puro squirt. No es tan malo, ¿verdad? Pero bueno, lo hizo con relación a un mal hábito que él tenía, a una mala práctica. Y como resultado lo deja de hacer, pero eso no significa que es salvo. No significa que se produjo en él una salvación. Es un arrepentimiento totalmente natural. La segunda clase de arrepentimiento es aquella que nos habla de una persona que ya es nacida de nuevo, como lo dice la Escritura, y que en ese proceso de santificación en Cristo se arrepiente de algún pecado específico y con la ayuda del Espíritu Santo puede dejar de hacerlo. Es un arrepentimiento para perdón de pecados. Y la tercera clase de arrepentimiento, que es la que nos compete estudiar en esta noche, es aquella que se refiere al arrepentimiento para salvación. Que es lo mismo que vimos la semana pasada acerca de la fe. La fe para salvación. La cual, este arrepentimiento para salvación es aplicable a toda clase de persona que no esté apartada de Dios. Que esté apartada de Dios más bien. Pues todos pueden creer, todos tienen fe o todos pueden tener fe y arrepentirse para obtener la salvación. Entonces, el arrepentimiento que vamos a ver es el arrepentimiento ¿para qué? Para salvación. Surge entonces una pregunta importante. ¿Quién se puede arrepentir? ¿O quién no se puede arrepentir? La respuesta a esta pregunta es obvia tal vez para muchos, pero para algunos otros no lo sea, ya que algunos pretenden sacar sus propias conclusiones acerca del tema sin tomar en cuenta lo que las Escrituras nos enseñan cuando se estudia de la manera correcta. Recuerden que la palabra de Dios dice que tenemos la palabra profética más segura. Y hacemos bien a estar atentos a ella, porque en ella vamos a encontrar la verdad. Dice Jesús en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y en ellas vas a encontrar, ¿qué? La vida eterna. No en otro librito, o no en otros libros extras que tú puedas añadir a las Escrituras. No, la palabra de Dios es suficiente porque en ella está revelado Jesucristo y la manera en que Dios estableció que el hombre fuera salvado. Y surge también otra pregunta. ¿Puede Dios arrepentirse? Medítalo en tu corazón. Muchos han tomado de una manera literal esta parte, ya que hay distintos versículos a lo largo del Antiguo Testamento donde se indica esto, que Dios se arrepintió. Pero antes de explicarlo, vamos a ver algunos pasajes. Génesis 6, versículo 6. Acompáñame ahí. Génesis 6, versículo 6. ¿Ya lo tienes? Bueno, ustedes saben el contexto. Es de cuando Noé. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Éxodo 32:14, yo te lo leo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahí está otra vez. Y acompáñame a 1 Samuel 15:35. 1 Samuel 15:35. Esto viene después de que Saúl desobedece al mandato de Dios. Y vemos lo que dice aquí. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Alguien que lo lea de manera literal, sin estudiar, sin analizar, sin profundizar, va a decir, no, aquí está.
Dios no es Dios, porque si fuera Dios, pues no se tuviera que arrepentir. En cada uno de los versos podemos ver evidentemente la expresión se arrepintió, ¿verdad? Pero si nos quedamos únicamente ahí sin ahondar y damos por sentado que este arrepentimiento que dice que Dios tuvo tiene que ver con que está reconociendo un error cometido, estamos entonces negando la perfección de Dios. Pues, ¿qué clase de Dios sería aquel que comete errores y después los reconoce? La explicación es fácil, mis hermanos. Pues tiene que ver con el significado de la palabra hebrea que se usa aquí como arrepentimiento. Que si bien algunas traducciones de la Biblia han optado por usar el término como arrepentirse, como es la Reina Valera. Este término arrepentirse en el Antiguo Testamento viene de la palabra hebrea nasham, que tiene su raíz en una palabra que significa suspirar o respirar profundamente. ¿Has respirado profundamente tú? No, más ahorita, ¿verdad? Si aguanto el aire, no tengo infección, ¿verdad? No tengo el virus. Mucha gente amanece así, 1, 2, 3, 4, ay sí, no tengo nada. Aquí habla de un respirar profundamente, Pero el enfoque o el énfasis de esta palabra significa ese respirar o ese suspirar, esa causa de algo. Y esa causa de sentir pesar por algo o entristecerse por algo. Entonces ya nos cambia el sentido de la palabra usada aquí como arrepentimiento, como Jehová se arrepintió. Por lo que en cada caso que leamos que Dios se arrepintió, se refiere a que Dios está sintiendo pesar por algo que el hombre ha hecho. Si tú lees Génesis 6, el versículo 5, ahí dice que la maldad de los hombres era solo hacer siempre el mal, el pensamiento de los hombres. Claramente este pesar viene por las consecuencias que el pecado ha causado en la humanidad. Situaciones las cuales no eran desconocidas delante de Dios. Y situación por la cual decide quitar de la tierra a los hombres. A raíz de lo que ya te dije en Génesis 6:5. La intención del hombre o el pensamiento del hombre era de continuo hacer solamente el mal. Es decir, lo contrario a lo que Dios dijo. Mas las mismas escrituras, si tú lees en 1 Samuel 15:11, el sentido de esta palabra diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, aquí nos habla, por tanto, que no está diciendo que Dios ha cometido un error y lo está reconociendo, no. ¿Quién pidió el rey? ¿El pueblo o Dios se los dio? El pueblo lo pidió, ¿verdad? Decidieron rechazar el gobierno teocrático de Dios para tener un gobierno como los demás pueblos paganos y dijeron, danos un rey. Y ahí vienen las consecuencias. Aquí entramos en la parte de la soberanía de Dios, en la voluntad permisiva de Dios. Entonces, ¿qué es lo que causó un dolor profundo y le causó mucho pesar a Dios? Cualquier conducta pecaminosa del hombre, mis hermanos. O también algún juicio que él mismo había pensado traer al hombre por causa de su desobediencia, como lo leíamos en Éxodo. Pues ¿cuántas veces Dios mostró su misericordia y compasión ante el clamor y el arrepentimiento del hombre? En todas las Escrituras. Esto, mis hermanos, no se opone en ningún sentido a la perfección moral ni la santidad de Dios. Porque claramente Números 23:19 nos habla que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Eso dice la Escritura. Ahora pasemos a nosotros, como su creación. ¿Puede el hombre arrepentirse? La respuesta a esta pregunta es bastante clara, claro, si se conocen las Escrituras. Pero hay muchos que dicen que Jesús no murió por todos, solo por unos cuantos. Entonces, si solo fue por unos cuantos, entonces podemos decir que el amor de Dios está limitado, o tiene un cupo limitado, así como los eventos. No, pues aquí caben nada más 50,000 personas y ya, el que entró, entró.
¿Así será la salvación? Bueno, es que hay muchos que dicen que así es. ¿No es más bien que no todos van a creer y por ende no se van a arrepentir? Pues la Escritura nos marca claramente y contundentemente que así como aquella fe para salvación es para todos, de la misma manera el arrepentimiento para salvación es para todos. Primera de Timoteo 4:10, lo leíamos la semana pasada, yo te lo leo. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Nuestro Dios está vivo, amén, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, mi hermano. Que todos procedan al arrepentimiento. Y si buscas tú el original de esta palabra, todos, se refiere estrictamente a cualquier persona, a la totalidad de las personas sin importar raza, lengua, nación, posición, en fin, para todos los hombres y mujeres que habitaron, habitan y habitarán esta tierra en un futuro. Entonces, ¿puede el hombre arrepentirse? Claramente sí, a la luz de las Escrituras. Porque ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios. A raíz de los temas y los puntos que hemos estado estudiando durante estas últimas semanas, yo pregunto, ¿será importante hablar acerca del arrepentimiento hoy en día? ¿Será importante o no, es que ya estamos en otro siglo, ya la tecnología nos ha hecho más? No. Como ya lo comentaba, tal pareciera ser que hoy en día, dentro de la sociedad tan moderna en la que vivimos, la doctrina del arrepentimiento, porque es una doctrina de la palabra de Dios, es una enseñanza fundamental, ha perdido un lugar importante y fundamental en la predicación del Evangelio. Oye, ¿vas a hablar del arrepentimiento? Después, ahí vemos, ahí luego. Pero si van a hablar de prosperidad, de que Dios te quiere bendecir, de que Dios quiere bendecir tu trabajo, de que Dios quiere darte una casa, de que Dios quiere darte un coche. Bueno, pero, ok, sí, está bien. Dios muchas veces nos da, pero ¿para qué nos da si nos vamos a perder? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo? ¿Sí qué? Si perdiere su alma, no sirve de nada. Tal pareciera que Dios ha disminuido las condiciones de admisión a su reino. ¿Acaso esto ha sucedido? Dios ha dicho, atentos, ya no hay que arrepentirse para entrar al reino de los cielos. Cuando disminuye las condiciones de admisión al reino de Dios, estás despreciando el sacrificio de Cristo. Así de simple. Entonces, quien enseñe que solamente por creer o decir que crees, eres salvo, estás disminuyendo el sacrificio de Cristo. Que no fue tan necesario tanto sufrimiento porque eras nada más por creer. Como si pudiéramos alterar o modificar el orden que Dios ya estableció, mis hermanos, es imposible. Es tan importante esta doctrina que se halla prácticamente en todas las Escrituras. Ya lo leíamos. Obviamente más en el Nuevo Testamento, porque ahí se le da el enfoque correcto de cuál es el verdadero arrepentimiento que Dios espera. Pero sin lugar a dudas, vamos a ver más adelante, hombres de Dios experimentaron el arrepentimiento en sus vidas. Hombres en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el verdadero arrepentimiento que Dios espera de ti y de mí? O de los que están allá afuera, más bien. Aquel que es evidente, mi hermano. Aquel que trae consigo resultados notorios, frutos dignos de arrepentimiento.
Las mismas escrituras nos muestran de una manera notable la importancia de esta doctrina. Vemos cómo Juan el Bautista comenzó a predicar el arrepentimiento por medio de la confesión de pecados. Ahí en Mateo 3, tú lo puedes ver. Más adelante Jesús, después de ser bautizado, llevado por el Espíritu Santo al desierto, tentado, dice que regresa en poder del Espíritu Santo, ahí en Mateo 4. ¿Cómo inicia su ministerio? Anunciando las mismas cosas que Juan. Arrepentimiento y creer en el Evangelio. No disminuyó las condiciones, no las cambió. Ahí en Marcos 6 y Lucas 24, cuando Jesús envió a los 12 y en Marcos 6 a los 70 a proclamar las buenas nuevas del Evangelio de los cielos, ¿qué les manda que hagan? Que prediquen el arrepentimiento. Lo mismo. Tuvo tal importancia, mis hermanos, y tiene tan importancia, que en la predicación de los apóstoles está presente. Está impregnada del arrepentimiento. Vemos a Pedro en Hechos 2:38 y en Hechos 3:19. Y a Pablo en Hechos 20:21. Las consecuencias de no hacerlo, mis hermanos, son desastrosas. Lucas 13:3. Dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no hay arrepentimiento, mis hermanos, si no se predica el arrepentimiento, el hombre sin duda va a perecer. Por lo tanto, mis hermanos, así como ya vimos la importancia que se le dan las escrituras en los evangelios y en las cartas, es de suma importancia, conocer y profundizar en esta doctrina del arrepentimiento para salvación. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Alguien ya ha escuchado el significado del arrepentimiento? ¿Sí? Bueno, vamos a reafirmarlo, ¿ok? O dicen, no, ya me lo sé, mejor me tapo los oídos. No, ¿verdad? Vamos a aprender, vamos a ahondar y a afirmar nuestro conocimiento de la Escritura. Al ser una doctrina importante para el cristianismo, hay muchísimas fuentes de donde poder obtener un significado atinado y acertado con referencia al arrepentimiento. Hay bastante material, mi hermano. Pones en internet arrepentimiento, significado bíblico, y hay muchísima tela de donde cortar, como dicen. No así en un diccionario secular. Fíjense qué curioso, ¿no? Yo me impacté y dije, a ver, porque muchas palabras, como las que hemos visto, gracia, fe, bondad, misericordia, compasión, cosas o acciones que vemos mayormente en la Biblia, las podemos encontrar en un diccionario secular, ¿verdad? Pero no así la palabra arrepentimiento. El diccionario de la Real Academia Española, ustedes saben que de ahí pues es un diccionario de renombre, ¿no? O sea, de ahí parte todo lo que tiene que ver con la lengua del español, del habla hispana. Y ahí en ese diccionario, la palabra arrepentimiento simplemente lo define como acción o efecto de arrepentirse. Hasta ahí. Pero luego busca la definición de arrepentirse, que ya es el acto. Esta palabra la define como sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Cambiar de opinión o no ser congruente con lo que se cree. Esa es la definición que encontramos en un diccionario secular. Simplemente sentir pesar por no haber hecho algo. Ay, me arrepiento de no haberme comido esas palomitas. Se echaron a perder. De eso es lo que se arrepiente el hombre o la mujer. Me arrepiento de no haberme casado con el novio que tuve en la secundaria. Bueno, es un pesar y viven toda la vida con eso. Ay. Y le dicen a
a su marido actual, ¿verdad? Es que si tú hubieras conocido al novio que tuve, o sea, viven deseando otras cosas. Y evidentemente eso no es un arrepentimiento. Bueno, es lo que el diccionario secular lo define. Sentir pesar por haber hecho algo o haber dejado de hacer algo. Creo que todos de alguna manera lo hemos sentido. Es algo natural, vaya. En el sentido religioso tradicional, ¿a qué me refiero con esto? A la religión tradicional, pues llámese catolicismo, se asocia el arrepentimiento al sacramento de la confesión o penitencia. Yo creo que todos lo han escuchado, ¿verdad? Te tienes que confesar. ¿Quieres recibir perdón de tus pecados? Pues ahí está el padrecito, ahí está tal persona para que vayas y le digas tus pecados. Como ellos están más cerca de Dios, pues te pueden perdonar. Esto es lo que ya digo, la persona confiesa sus pecados a otra persona y le impone una penitencia para reparar dichos pecados. Que sabemos que a la luz de las Escrituras se nos muestra de una manera vasta y extensa que esto no es así. ¿O cuántos lo siguen haciendo? ¿No, verdad? Dice 1 Timoteo 2:5 que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Entonces no tenemos que andar confesando pecados a nadie. Pero a la luz de las Escrituras, el significado de arrepentimiento se nos muestra de una manera vasta y extensa. El correcto sentido de la palabra arrepentimiento. Ya que la raíz junto con otra variante aparecen aproximadamente más de 60 veces en el Nuevo Testamento, lo cual nos reitera la importancia de la misma. Viene de la palabra griega metanoia, con I latina, donde se refiere esta palabra metanoia a un cambio de opinión. Alguno dirá, antes le iba al Atlas, ahora le voy a las Chivas. No, es un cambio de opinión, pero vamos a enfocarlo al sentido de metanoia. Es un cambio de pensar, es un cambio de actitud, refiriéndose a una conversión total, reflejada evidentemente en un cambio de vida. Y de esta palabra, como ya lo mencionaba, tenemos algunas variaciones, donde la número 1 es la palabra metanoeo. Es la forma verbal de metanoia. Metanoeo, perdón, con el acento en la O. Y significa cambiar de opinión o cambiar de propósito. Pero es a tal grado que ese cambio afecta por completo la actitud y el pensamiento en lo relativo al pecado y la rectitud. Es decir, a la justicia de Dios, a lo que agrada y no agrada a Dios. Y la segunda variación es el verbo metamelomai, donde habla de sentir una tristeza o causar pena por algo o por alguien, lamentar algo, en fin. Esta última variación, metamelomai, habla de tener un simple remordimiento, pero no necesariamente un cambio de opinión. ¿Cuántas veces conocemos a personas o hemos conocido o estado en situaciones, oye, pero lo que hiciste estuvo mal, pídele perdón? Pues sí me dio tristeza por él, pero pues así son las cosas. Tal vez le dio tristeza, pero no hubo un cambio de pensamiento, decir, no, sí es cierto, lo que hice estuvo mal. O lo que le hice estuvo mal. O lo que dije, lo que pensé estuvo mal. Deja voy y pido perdón. Muchas veces no es así. Solamente, pues pobrecito. Pues bueno, le tocaba, como dicen. Eso es simplemente el remordimiento, mis hermanos. Sentir pesar, sentir, pobrecito. Pero bueno, pues ya le tocaba o pues era lo que le correspondía, ¿verdad? Diosito se lo mandó. Así dicen muchos. Meten a Dios en sus fechorías.
Esta palabra, metamelomai o remordimiento, es la que se usa para referirse al arrepentimiento, entre comillas, o mejor dicho, al remordimiento o tristeza que sintió ¿quién? Judas, al haber entregado a Jesús. Si tú investigas la palabra original que se lee ahí, más adelante lo vamos a ver, vas a ver que es la palabra metamelomai, no es metanoia. No tuvo un cambio de propósito Judas. Él tal vez ya había dicho, no, ¿sabes qué? Regreso las monedas de plata y me suicido. Manifestó tal vez ciertamente una tristeza, porque más adelante vamos a ver el pasaje, ¿verdad? Sangre inocente entregado, ahí están sus monedas. ¿Y qué dijeron los sumos sacerdotes? ¿Y a nosotros qué? Allá tú. O sea, tú quédate con el remordimiento, tú quédate con la vergüenza, con la tristeza, con la lamentación de lo que hiciste, pero a nosotros no nos importa. ¿Y qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Arrepentimiento o remordimiento. Es muy común poder confundir estos dos términos, ya que pudieran parecerse en algunos aspectos, los cuales pudieran ser sutiles, mi hermano, o sea, muy poco identificables. Pero la gran diferencia entre estos dos es que una trae consigo frutos, evidencias reales, y la otra no trae absolutamente nada a la vida del hombre y a quienes les rodean. Mateo 3, versículos 7 y 8. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Acompáñame a leerlo. Mateo 3, 7 y 8. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, les dijo. Allá dice generación de víboras, ¿verdad? Exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira venidera que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Qué manera de definirlo, ¿no? Esta versión. Que dice, demuestren frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, demuestren con su manera de vivir que están arrepentidos. No nada más lo digan, o no nada más se bauticen. Bautizarse, ¿cuántos se pueden bautizar? Todos. Incluso ya lo veíamos, ¿cuántos pueden confesar? Ay, Jesús, yo te recibo en mi corazón. Amén. Hasta un perico lo pueden hacer decir eso. Vemos aquí el ejemplo que se menciona acerca de Juan el Bautista, quien al comenzar a bautizar a muchos, entre ellos los fariseos y saduceos, quienes más bien fueron a ver por qué tanto alboroto, y es por eso que Juan les dice, después de que llegan los fariseos, los saduceos, ahí como para ver, oye, ¿qué está pasando aquí? A ver, vamos a ver. Juan les dice que no solamente por hacer un acto ante los demás, visible y físico, que era el bautizarse y el confesar los pecados, iban a escapar de la ira venidera. Es decir, iban a ser salvos. No solamente por bautizarse o por confesar sus pecados y ay, te perdono y perdóname y esto, iban a ser salvos. Porque eso es lo que hace mucha gente, mis hermanos. Y siguen viviendo igual. Es decir, como lo comentaba, muchos solo predican que la salvación es por creer o por decir que creen. E incluso muchos cometen el grave error de atribuirle al bautismo salvación, lo cual es algo que no es posible a la luz de las Escrituras. No es porque yo lo diga, la Escritura lo dice así.
Muchos piensan que al bautizarse ya automáticamente son salvos. Pero ¿qué pasa? Siguen viviendo igual o hasta peor. Es más bien por la obra de Cristo en nuestro corazón que produce un verdadero arrepentimiento. Y es cuando entonces, por medio de un cambio de vida, de mente, de perspectiva, con relación, escúchame bien aquí, es un cambio de mente el arrepentimiento, un cambio de perspectiva con relación a quién es Cristo. ¿Quién es Cristo, mi hermano? Un gran profeta, un gran maestro. Bueno, si esa es tu perspectiva de Cristo, pues entonces ese Cristo no te puede salvar. Pero si tu perspectiva es correcta de quién es Cristo, que es el Mesías, es el Salvador del mundo, entonces evidentemente tu creencia o tu fe en Cristo tiene sustento. También el arrepentimiento es un cambio de perspectiva con relación a quién es Dios. Es un ser allá alejado de todos nosotros que nomás quiere vernos a ver cómo nos peleamos. Pues entonces ese Dios no te puede salvar. Mientras no cambies tu perspectiva con relación a que Dios es un Dios de amor, pero también es de justicia, y que en Cristo Él satisfizo su ira, entonces no vas a poder ser salvado. También el arrepentimiento involucra que cambies tu perspectiva con relación a lo que es el pecado. Ya nos hablaron bastante de eso. Y también, ¿quién soy yo delante de la santidad de Dios? Porque si yo no me tomo como alguien que ha agredido la santidad de Dios, pues entonces no necesito salvación. Yo no he hecho nada malo. Yo no necesito salvarme. Yo soy buena persona, yo no mato a nadie. Eso dicen, ¿verdad? Yo soy bien buena onda. Pregúntale a mi vecino, van a decir. Pregúntale a mi jefecita, te dicen. Es hasta ese momento, mi hermano, que cambias tu perspectiva, un cambio de mente, de pensamiento, en el que entendemos cómo es que Dios nos ve a nosotros sin Cristo, sin su perdón y sin su gracia. ¿Cómo nos ve Dios? Destinados a la condenación. Dios es el único que sabe quién verdaderamente se ha arrepentido por causa de sus pecados y quién no. Pues a Él evidentemente no lo podemos engañar. Y a este punto me refiero con aquellas personas a quienes se les predica la palabra y probablemente la reciben y están de acuerdo con todo lo que se les dice, aún hay lágrimas en sus rostros, y esta persona pudo haber pedido perdón por sus pecados y dicho que estaba arrepentida y demás. Se acabó una caja de Kleenex y dices, no hombre, se arrepintió. En ese preciso momento, el único que puede verdaderamente saber si fue un verdadero arrepentimiento, ¿quién es? Dios. ¿O acaso tienes ojos para ver el corazón de negro a blanco? Digo, por decir algo, ¿verdad? El pecado es oscuro y la luz de Cristo, pues, trae libertad. Pero no, solamente Dios, nadie más. ¿Y qué tal que le compartes a otra persona y esa persona no llora? Esa persona no demuestra ay Dios, golpes de pecho como aquel publicano, pero que hace una oración tan sincera que al día siguiente es otra persona. No porque llores o porque no llores, pues significa que te has arrepentido. Puedes llorar porque un pajarito se muere, así como podemos llorar por la muerte o el fallecimiento de un familiar. Pero bueno, en esta persona que lloró y dijo, sí, me arrepiento y creo, y tal vez ya habiendo pasado un tiempo, unas semanas o unos meses, si aquella persona no ha manifestado verdaderos frutos, y lo que el pasaje se refiere es que haya resultados o haya un producto, una acción de beneficio, de utilidad o de provecho o alguna cosecha evidente, si no la hay, podemos entonces constatar y confirmar
si aquella persona se arrepintió o simplemente en aquel momento tuvo un ¿qué? Un remordimiento. El cual resulta en únicamente un sentimiento de pesar pasajero totalmente. El día que le predicaste, sí, no, estaba dolidísimo, pero el día siguiente se fue al bar con sus amigos. ¿Qué arrepentimiento es ahí? Tal vez tuvo un dolor momentáneo porque tal vez lo acababa de cortar su novia. Así me pasó con un amigo una vez. Y me estoy acordando en este momento. Hace muchos años, tendría yo unos 22 años más o menos. Hace poquito, ¿verdad? Unos meses si acaso. Bueno, estoy joven. Me habla un amigo que yo sabía que estaba mal. Es un amigo que conozco yo desde la infancia. Conviví con él, éramos como hermanos. Fines de semana con él, vacaciones, bueno, su familia y nuestra familia muy unidos. Pero este chico se empezó a juntar con malas amistades. Personas que lo influenciaron a hacer lo malo. Se empezó a meter drogas, alcohol, mujeres, en fin. Una total depravación que él es como 6 años menor que yo. Y él estuvo en un centro de rehabilitación, aquí en Guadalajara. Y ese día que él me habló llorando y diciéndome, ¿sabes qué? Me escapé del centro de rehabilitación, estoy aquí en mi casa con mi mamá y pues necesito que vengas, necesito que me hables de Dios. Yo dije, sí, ahorita voy. No me acuerdo qué estaba haciendo, ya era noche. Y fui para su casa. Y llego yo, estaba otro amigo que también conoce, pero pues no es un cristiano genuino realmente. Y digo, y no porque lo manifieste, no, y no dice tampoco que es cristiano. Entonces llego con mi amigo y llorando y sufriendo. Oye, ¿qué pasa? No, es que me escapé del centro de rehabilitación y que no sé qué. Y bueno, le empecé a hablar de la palabra y bueno, mira, la palabra de Dios, tú conoces, porque ellos iban a la iglesia cristiana desde pequeños, desde jóvenes. Llegaron a ir a casa de oración mucho tiempo. Y bueno, tú sabes, no, yo sí sé. Pero después salió a relucir por lo que verdaderamente estaba llorando. ¿Saben por qué era? Porque le había cortado la novia. No porque verdaderamente sentía un dolor por los pecados que había cometido contra Dios. Yo me di cuenta y dije, oye, pero Dios te ama, Dios te quiere restaurar, quiere que renueves tu vida, que bueno, sí, pero es que mi novia y me dejó, y bueno, él no se dejaba de hablar de su novia. Le dolía tanto a la novia que estaba cegadísimo. Ya un momento oré por él y dije, ¿sabes qué? Bueno, nos vemos, que estés muy bien. Ya no supe nada después de él. Supe que andaba en varios lados, iba, venía, hasta hace poquito supe de él. Ya está más tranquilo en ese aspecto, está estudiando una carrera y bueno, pues yo le seguí compartiendo y él sabe, me dice, no, yo sé lo que tengo que hacer. Pero bueno, no ha tenido un arrepentimiento verdadero, genuino. No hay frutos dignos de arrepentimiento, aun cuando él de chiquito me acuerdo que decía que era cristiano. Pero bueno, estuvo largo el comercial, ¿verdad? Pero bueno, es un testimonio que yo lo viví y ahorita me acordé y dije, ahí está. Tuvo un remordimiento, pero más por la que le cortó su novia que por el haberle fallado a Dios. Por tantos años. Y miren, mis hermanos, yo veo la misericordia de Dios en su vida. Ha estado así de que lo maten varias veces. Porque andaba en malos pasos. Pero miren, la misericordia de Dios por causa de su mamá, orando por ellos. Su hermana, que es la mayor, ella ya es cristiana. Pero él anda todavía batallándole. Y bueno, esperemos en Dios que algún día recapacite. Y bueno, en Mateo 27, vamos a ver este ejemplo de remordimiento en la vida de un hombre, que ya mencionamos quién fue. Mateo 27, 3. Al 5. Entonces Judas, el que la había ¿qué? Entregado, viendo que era condenado
¿Quién? Jesucristo. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. Se quitó la vida. La misma escritura nos marca la gran diferencia entre un simple remordimiento y un verdadero arrepentimiento. Es claro, mis hermanos. El remordimiento es provocado por nuestras mismas emociones, así como con este amigo. Aún con la influencia y pensamientos de Satanás, claramente. Pues, ¿qué es lo que lo llevó a Judas a quitarse la vida? Ciertamente dice que había pesar en su corazón, porque él decía: he pecado. Había un dolor, ciertamente, pero no había un arrepentimiento. Aún después de estar junto con el mejor maestro, con el Rey de Reyes, con el Señor de señores. Claramente no fue Dios quien lo guió a suicidarse, ¿o sí? Ni mucho menos Jesús, porque Jesús horas antes le había demostrado cuánto lo amaba lavándole los pies. Él, Judas, así como los mismos apóstoles, y así como mismo Pedro, quien aún después de haber negado a Jesús 3 veces, todos tenían la misma oportunidad de arrepentirse y volver a ser restablecido y restaurado. ¿Sí o no? Claramente que sí. Es lo mismo que sucede hoy en día. ¿Cuántas personas que, así como Judas, han escuchado el mensaje del Evangelio? Así como mi amigo y muchas otras personas que tú también seguramente conoces. Han visto los milagros de Jesús, han visto las maravillas de Dios manifestadas en sus vidas, pero por causa de que no escuchan con fe, no creen al Evangelio y a las palabras de Jesús, y por lo tanto cierran su corazón y no les aprovecha para nada la palabra de Dios, absolutamente para nada, y terminan así como el pueblo de Israel, quienes por su incredulidad tampoco les aprovechaba escuchar las palabras de Dios por medio de los profetas. Hebreos 4:2, yo te lo voy a leer. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como al pueblo de Israel. Pero dice, pero no les aprovechó. Hebreos 4:2. Pero no les aprovechó el escuchar la palabra de Dios. Es decir, no les causó ninguna ayuda, ningún beneficio y ninguna utilidad. Así muchos hoy en día. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esta palabra acompañada habla de que aquello que escucharon, que venía ciertamente de otra persona, ellos lo escucharon, no estuvo unida a la fe. En algunos manuscritos dice que no combinaron fe con lo que oyeron. O sea, escucharon, pero dijeron, no, esto no es palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Desecharon. Rehusaron creer, rehusaron recibir la palabra que se le estaba dando. Por lo tanto, a quien no le aprovecha la palabra, sin duda va a tener o nada o un simple remordimiento. Y Romanos 2:4, del 4 al 10, ahí nos habla de todo lo que Dios ha hecho para mostrar con nosotros su paciencia y su bondad. Y dice el versículo 4 de Romanos 2, ¿no te das cuenta? Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Pues parece que para la gente no significa nada. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Es lo que dice esta versión, está muy clara. Para eso es la bondad de Dios, mis hermanos.
¿Y Dios manifestó su bondad el día de hoy? ¿Ayer? ¿Y mañana si es que amanecemos? Claramente que sí. Entonces dice que la bondad de Dios, la bondad que Dios muestra, la paciencia que Dios muestra de una manera general a todo el mundo, ¿con qué propósito es? Lo leíamos en 2 de Pedro 3:9, que Dios es paciente para con todos. Entonces dice que la bondad de Dios tiene un propósito, para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. Muchos se arrepienten, pero no abandonan su pecado. Es muy diferente. Versículo 5. Y en este versículo 5, aparece la forma opuesta al arrepentimiento, el cual es la palabra obstinado u obstinación. La gente está obstinada en no creer, en no recibir, en seguir con sus tradiciones, porque no se quieren arrepentir, no quieren abandonar su pecado, están muy a gusto. Pero al Dios saber lo que les espera, y nosotros ahora que también sabemos lo que les espera a todo aquel que no se arrepienta, pues sin duda decimos, oye, cree en Jesucristo. Dice esta versión en el versículo 5, pero eres terco, pero por la necedad de tu corazón, dice la versión Reina Valera. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte, te niegas. No quiero, no es mi tiempo todavía, ya me arrepentiré en el último segundo de mi vida. ¿Verdad, señorita? ¿Es posible? No te acuerdas de nadie, ni de Dios. Se lo digo por testimonio de alguien. Te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Atesoras ira para ti, para el día de la ira. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios, dice esta versión. Dice que Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, a los que hacen su voluntad. Pues de esa manera demuestran frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento, se demuestran, se manifiestan que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, es decir, la vida eterna. Pero derramará su ira, versículo 8, y enojo sobre los que viven para sí mismos, es decir, viven para complacerse a sí mismos. Yo primero, yo luego y yo al último. Los que se niegan a obedecer la verdad, esos son los que viven para sí mismos. Y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo. Para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria y honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. ¿Y acaso será bueno arrepentirse delante de Dios? Claro. ¿Será bueno creer en Él? Porque es claro, porque dice Hebreos 11:6, que esto agrada a Dios, el que creas que le hay. Para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Es por eso, mis hermanos, la importancia de saber cuáles son las diferencias de cada uno de estos términos. Pues ejemplo tenemos que aquel que tiene remordimiento únicamente, aquel que únicamente dice, ay, pues sí me dolió, pero bueno, me arrepiento mañana, y se muere en la noche. Señor, me sentí mal por lo que hice. No te arrepentiste. Como dicen, ¿verdad? De buenas intenciones están llenos, ¿qué? El infierno, los panteones. Bueno, pues también de puro remordimiento está lleno el infierno. Entonces, aquel que tiene remordimiento únicamente, es decir, un pesar, ay, lo que hice, ay, su fin es el de Judas, mi hermano. La muerte. Tal vez mañana, pasado, en un año, en 10 años, no sabe, porque vive alejado de Dios. Pero aquel que se arrepiente genuinamente, cambia su manera de pensar, cambia su perspectiva, cambia sus ideas con respecto a Cristo, a Dios, al pecado y a sí mismo,
es restaurado y confirmado de la misma manera que Pedro fue. Pues el fruto que hubo en la vida de Pedro fue evidente a todos los que lo rodeaban, ¿verdad? Nosotros, de la misma manera que Juan el Bautista y que nuestro Señor Jesucristo lo hicieron, podemos predicar, mis hermanos, y debemos predicar acerca del Evangelio. ¿Con qué fin o con qué propósito? Pues para que el arrepentimiento, por medio de creer, pueda hacerse efectivo y haya frutos evidentes que lo demuestren. Es decir, frutos dignos de arrepentimiento. Y dentro de este punto, mi hermano, de la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, vamos a ver un subpunto, bueno, dos subpuntos. El primero de ellos es arrepentimiento sin entendimiento, a manera de pregunta. ¿Arrepentimiento sin entendimiento? Y surge otra pregunta dentro de este punto acerca del arrepentimiento y remordimiento. ¿Por qué hay tanto remordimiento en vez de genuino y verdadero arrepentimiento hoy en día? La respuesta es simple, mis hermanos. Ya lo comentábamos. Cuando no se predica un evangelio completo, integral y acorde a la palabra de Dios, cuando se predica solamente una parte o solamente lo que es a gusto para el oído, pues evidentemente no se puede producir el verdadero arrepentimiento. Porque si no hay verdadero evangelio, no hay verdadera justicia de Dios. ¿Y cuál es la base de la salvación? La justicia de Dios por medio de la fe. Mas el justo por la fe, ¿qué dice la Escritura? Vivirá. Es decir, tendrá vida eterna. O será justificado delante de Dios. Porque un verdadero arrepentimiento, mis hermanos, es un cambio de mentalidad o de propósito. Alguien que evidentemente que no conoce a Dios, su mente y su propósito están en ganar dinero, ganar posesiones materiales, un mejor trabajo, un mejor sueldo, qué sé yo, tener una casa en la playa, tener un coche de lujo, una moto, que sus hijos estudien en tal carrera. Bueno, esa es su mentalidad y ese es su propósito. Alguien que no conoce a Dios, porque piensa que va a estar toda la vida en esta tierra. En cambio, cuando alguien se arrepiente, viene a Cristo, se le es manifestado un cambio de propósito y un cambio de mente. ¿Por qué? Porque ahora tu deseo es ser renovado en el espíritu de tu entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, el arrepentimiento es un cambio sincero y cabal de la mentalidad y disposición con relación al pecado. Es decir, escúchame bien, mi hermano, esto es muy importante. No se puede tener un verdadero arrepentimiento si no se entiende en primer lugar lo que es el pecado. No se puede, mi hermano. Si tú no sabes lo que es el pecado, pues entonces ¿de qué te vas a arrepentir? Y en segunda instancia, no se puede experimentar un verdadero arrepentimiento si no se reconoce que hemos pecado, que hemos fallado y que hemos transgredido la ley de Dios. Es imposible. Por lo tanto, no puede existir ni existirá jamás un verdadero arrepentimiento si primeramente no hay un entendimiento con relación a Dios, al pecado y a uno mismo. Di conmigo, a mí mismo. ¿Por qué? Porque si no hay un entendimiento de que todos, absolutamente todos, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, de que todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos, si no hay un entendimiento de eso, entonces la gente ¿de qué se va a arrepentir si no entiende el motivo o la razón? Sería ilógico pensar que alguien se pueda arrepentir sin saber por qué se está arrepintiendo. O sin decir, bueno, pues yo me arrepiento, pero pues ni supe para qué. ¿Qué me van a dar o qué voy a recibir? No puede haber eso. Yo pregunto, ¿por medio de qué obtenemos el conocimiento o el entendimiento de que somos pecadores?
Romanos 3:20 dice así: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Por qué? Porque hemos mentido, no hemos matado, pero como hemos criticado, en fin, hemos deseado lo del prójimo. Entonces, la ley nos dice que somos pecadores. ¿Y quién se encarga de decirnos que somos pecadores? Ok, la palabra de Dios nos muestra, pero ¿quién se encarga de darnos la convicción? Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Yo no puedo convencer a nadie de que ha pecado o de que se tiene que arrepentir. Es algo que el Espíritu Santo produce en la vida y en el corazón de los hombres y de las mujeres. Yo únicamente puedo predicar la palabra, lo que dice la Escritura, por medio de la cual viene la fe por el oír la palabra. Pero si no se predica la palabra de Dios o el Evangelio completo, entonces ¿qué fe está llegando a sus vidas? Una fe intelectual probablemente, como ya lo veíamos la semana pasada. Pero si tú predicas la palabra, si nosotros predicamos la palabra de Dios, el Evangelio completo, la fe es por el oír la palabra, el Evangelio. Entonces, cuando tú predicas la palabra, esta manifiesta la condición de aquella persona y el Espíritu Santo hace la labor de convencimiento de pecado. Y por ende, y con base en las Escrituras, lo que antecede a un verdadero arrepentimiento es el reconocimiento y el entendimiento de que hay pecado en nuestras vidas. Pues dejas de ver al pecado como una debilidad o un simple error. Porque ahora, ¿verdad? Al pecado ya le llaman en que es una enfermedad. Al que miente, al que toma, al que fuma, al que hace barbaridad y media, ya le llaman enfermedad. Y piensan que hay una cura por medio de la medicina cuando es imposible. Entonces, cuando dejas de ver el pecado como una debilidad o como una enfermedad, se comienza a ver como una culpa personal, de la cual cada uno es responsable. Como ya lo vimos en la parte del pecado, 3 enseñanzas del pecado. Es importantísimo que las tengamos bien presentes. ¿Cada uno es responsable de su pecado? ¿O yo soy responsable del pecado de mi hermana o de mi hermano? No, ¿verdad? Salmo 51 dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No dice, lávame del pecado del vecino, del pecado de mi esposa, de la maldad de mis hijos. Lávame de eso, Señor. No. Y el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Cada uno reconoce sus pecados. Y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué dice delante de mí? Porque no lo puedes esconder detrás de ti para que Dios no lo vea. Si hay pecado en la vida de la persona, que claro que lo hay, pues es lo primero que Dios va a ver. Cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, ¿a quién ve Dios en nosotros? Ve a Cristo Jesús. Si fallamos, bueno, dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Vemos aquí en el Salmo 51 cómo el rey David reconocía y comprendía que el pecado que había cometido había venido de él mismo y no por causa de nadie más o por culpa de algún otro. Salmo 51, versículo 4. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y no solamente, mis hermanos, conforme a lo que leemos, es reconocer que hemos pecado y que ese pecado nosotros lo hemos cometido, sino que todos los pecados que cometamos los hacemos siempre contra Dios. Claro, posteriormente, si mientes contra alguien, mientes primero para con Dios y posteriormente a la persona. Pero nuestro pecado es siempre directamente hacia Dios, hacia su santidad.
A esta parte se le conoce como el elemento intelectual acerca del arrepentimiento, que debe de haber un entendimiento, que nos habla de un entendimiento de nuestra condición delante de Dios, la cual claramente es el Espíritu Santo quien nos da ese entendimiento, aquella convicción de que hemos pecado contra Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 7, versículo 10, te dejo de tarea que leas desde el 9, dice, porque la tristeza o la aflicción o el pesar que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahí está. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Es decir, esa tristeza que produce Dios no es para que te arrepientas de haberla sentido, no, es para que te arrepientas y pidas salvación. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Te lo voy a leer el versículo 10 en otra versión, Nueva Traducción Viviente. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, fíjate, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, es decir, al mundo, resulta en muerte espiritual. Dios desea que suframos, es decir, que padezcamos una tristeza, pero que produce arrepentimiento. Que así como la bondad de Dios, la paciencia de Dios, produzca en nosotros una, ¡ay, Señor, todo lo que has hecho por mí! Todo lo que tú has dado y yo te he rechazado, perdóname, Señor. Ante estas escrituras, mis hermanos, ciertamente hay un dolor, un sufrimiento, una manifestación por medio de un profundo dolor al entender que Cristo sufrió en la cruz. Y esto nos habla de un punto muy importante. El arrepentimiento para salvación no lo produce el hombre. En primera instancia, porque no lo procura. Pues el hombre no se quiere arrepentir. Ya lo veíamos en Romanos 2, 4 y 5. Es más bien que al escuchar el mensaje del Evangelio, poniendo atención y escuchándolo con fe, es decir, con la implicación de creer y de obedecer, el Espíritu Santo produce una convicción genuina de que es un pecador. Y es ahí cuando al entender todo esto y saber que por medio de Cristo obtendrá el perdón de sus pecados, cuando una persona entiende eso, experimenta eso, indudablemente su confesión de arrepentimiento va a ser con entendimiento. Por medio de un dolor en lo más profundo de su ser, donde el resultado, ¿qué es, mis hermanos? Es un cambio de mente, de ideas y de voluntad. ¿Por qué? Porque antes esa persona iba en pos del pensamiento del mundo. Riquezas, mujeres, drogas, alcohol, cosas materiales. Y ahora busca y quiere agradar a Dios. No solamente un día, sino todos los días de su vida. Hechos 11:18 dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién ha dado? Dios. Esto lo podemos ver después de que Pedro fue con Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un gentil. Que por medio de visión, ya saben la historia, y Pedro llega y empieza a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Y empiezan a hablar las maravillas de Dios, hablan en lenguas y dicen, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y 2 de Timoteo 2:25 nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios, dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, por este pasaje yo deduzco que por medio de la verdad, que la gente conozca, Dios concede el arrepentimiento, mi hermano. Pero si no se predica la verdad, ¿qué va a conceder Dios? Yo creo que otras cosas más, pero arrepentimiento no. Porque no se predica la verdad de la palabra de Dios.
Y el segundo punto, ya para terminar, es también a la manera de pregunta: ¿arrepentimiento sin fe? Y tengo dos preguntas interesantes para ti, mi hermano y mi hermana. Número 1, ¿puede haber arrepentimiento sin fe? Medítala. Número 2, ¿puede haber fe sin arrepentimiento? Alguno pudiera decir que sí y alguno otro que no. Pero la intención con esta pregunta no solamente es saber si es sí o no la respuesta. Es más bien que entendamos juntos, todos nosotros, cómo sucede o cómo opera cada una de ellas en la vida y en el corazón del hombre, para que así tú, mi hermano, y tú, mi hermana, con sabiduría y con mansedumbre puedas explicar cómo es que sucede todo esto. Es un acto que nos vuela el entendimiento, mis hermanos. La fe y el arrepentimiento están totalmente ligados. Muchos dicen que esto es como una espada de dos filos. Un filo es la fe y el otro filo, ¿qué creen que es? El arrepentimiento. Van juntos, van pegados, no puede ir el uno sin el otro. Son necesarios para la manifestación de la salvación por gracia en la vida del hombre. Por lo tanto, este punto es muy importante. No podemos experimentar la salvación solo con fe. ¿Están escuchando bien? No podemos experimentar la salvación solo con fe. De la misma manera, no podemos experimentar la salvación solo con arrepentimiento. Porque al final de cuentas no puede haber una sin la otra. Es como una moneda, ¿cuántas caras tiene? ¿Una o dos? Dos. La fe y el arrepentimiento. Hay cuestionamientos en el orden en que estos dos elementos se manifiestan. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender con esta parte? Ay, ¿cómo se manifiesta la fe? ¿Cómo se manifiesta el arrepentimiento? Es difícil que una persona pueda verdaderamente arrepentirse si no cree. A lo que es cuestionable que una persona pueda verdaderamente también creer para salvación sin un sincero arrepentimiento del pecado. Juan Calvino dijo una vez: cuando Juan Pérez entra por una puerta, ¿quién entra primero? ¿Juan o Pérez? Pues es la misma persona, ¿no? Él es Juan Pérez. Si entra, pues entra Juan Pérez. Y si se sale, pues se sale Juan Pérez, ¿no? Es una manera de ilustrarlo. De la misma forma, es difícil estar seguro cuál viene primero. Pero lo importante es conocer y entender que los dos son absolutamente necesarios para la salvación. Ya leíamos la semana pasada en Romanos 10. Dice: cerca de ti está la palabra. Aquellas personas que ya han escuchado tienen cerca la palabra de Dios, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, si tú predicas el evangelio, las personas van a tener la palabra cerca de ellos. Dice el versículo 9 de Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí está la confesión, el arrepentimiento, y creyeres en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, la fe, ¿qué dice? Serás salvo. No solamente con confesar, ni tampoco solamente con creer. Ambos son absolutamente necesarios. Y dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, ahí está la fe, pero con la boca se confiesa para salvación, el arrepentimiento. Pero un arrepentimiento con entendimiento, que por medio del oír la palabra de Dios produce fe en el corazón, crees en el corazón y con la boca confiesas entonces la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Tú has creído en Cristo? ¿Has sido avergonzado? Evidentemente no. Porque no hay diferencia entre judío y griego, dice el versículo 12. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico, abundante para con todos los que le invocan. Aquí está claramente, mis hermanos, que Dios quiere que todos se salven. Y si todos se acercan en arrepentimiento a Él, ¿qué va a pasar?
Van a ser salvos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el último punto únicamente lo voy a mencionar, mis hermanos. Cuando una persona cree en el Evangelio y se arrepiente de una manera genuina, los resultados, como ya lo dijimos, son evidentes. Sí o sí. Es como cuando lavas un coche. Digo, es un ejemplo muy mínimo y muy burdo. Es como cuando lavas un coche que estuvo 6 meses encerrado y todo sucio. ¿Se notará la diferencia? No, no se nota. Claro que se nota. Es decir, pasa que lo que Juan el Bautista demandaba a las personas. Había evidencia clara de que se habían arrepentido. Es como saber que un árbol es de limón. ¿Por qué? ¿Por la raíz? Tú ves la raíz del árbol y dices, es un limón. No, ¿verdad? ¿Qué ves? Pues ves los limones colgados. No hay pierde, no hay duda de que es un árbol de limones. Y cuando una persona se arrepiente, mis hermanos, suceden cosas impresionantes. Y nada más voy a mencionar la primera, de muchas que hay. Hay muchos beneficios o muchas evidencias o frutos cuando una persona se arrepiente. Dice la Escritura que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15:7 dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, no dejemos de predicar la palabra. Tú no produces arrepentimiento, tú no produces fe, tú no produces convicción. Es la palabra, es el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra que produce la fe por el oír la palabra de Dios. Porque tiene que haber un entendimiento correcto de qué es el pecado, quién es Cristo, quién es Dios. Por eso ya hemos tocado todos los temas que ya tocamos, para poder llegar hasta este punto del arrepentimiento. Mis hermanos, y es un tema bastante extenso, pero por causa de tiempo no podemos abarcar más. Hay muchas bendiciones por causa del arrepentimiento. Nos volvemos a Dios, hay libertad, hay perdón, hay restauración, hay reconciliación, hay restitución también. Vemos el ejemplo de Zaqueo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Señor, al que le deba, se lo voy a devolver. ¿Cómo? No lo que le debía, 4 veces más se lo devolvió. Tal vez Zaqueo se quedó pobre después de haber restituido todo lo que debía, ¿verdad? Pero bueno, hubo un fruto de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque andamos en vida nueva. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, porque nos permite aprender más de su palabra. Señor Jesús, en esta noche venimos agradecidos por tu gracia, por tu salvación, por la fe que viene por tu palabra y por el arrepentimiento que viene también al creer en tu evangelio. Que sin duda hemos experimentado cosas hermosas al conocerte y al experimentar tu salvación. Algo que tú evidentemente quieres que todos los hombres experimenten. Pero sabemos que por la dureza del corazón y su corazón no arrepentido, van a atesorar y van a cosechar lo que han sembrado a lo largo de sus vidas. Una horrenda expectación de juicio. Señor, ayúdanos a poder predicar el evangelio, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Porque tú has dado y quieres dar arrepentimiento para vida a todos los hombres. Pero es necesario que lo hagamos con entendimiento, creyendo en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, mi amado Dios. Te alabamos, Jesucristo, porque tú nos has salvado. Gracias por tu salvación. Queremos honrarte y glorificarte, no solamente en este día y en esta noche o porque termina el año, sino que queremos que este año nuevo que inicia, y si tú nos permites y nos das la dicha de poder iniciar uno nuevo, que podamos tener esos propósitos verdaderos en ti. Que podamos tener propósitos que hablen
de esos frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas. Que podamos tener propósitos basados en tu palabra y en tu eternidad. En la eternidad que un día estaremos contigo. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, a todos aquellos que están escuchando y escucharán esta enseñanza. Ayúdanos a comprenderte mejor y a estar atentos a lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Porque nosotros clamamos, Señor, ven Jesús, ven Jesús. Tú vienes pronto, Señor. Maranata, Él viene pronto. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Amén. Mis hermanos, pues Dios les bendiga. Que pasen una buena noche. Y pues el día de mañana, si tienes la oportunidad de festejar el fin de año, bueno, hazlo con prudencia, hazlo con propósito. Si vas a festejar con tu familia, bueno, ¿qué propósito tienes para festejar? Hay mucho por qué agradecer, mucho que recapacitar y mucho que reconocer que Dios nos ha dado. Entonces, te invitamos a que lo hagas con conciencia de lo que vas a hacer. Si vas a celebrar, celébralo con un motivo, con un fundamento, así como la fe que profesas tener. Celebra este fin de año y este año nuevo que comienza con un verdadero propósito. Dios te bendiga, mi hermano, que la pasen muy bien. Un fuerte abrazo a todos. Que Dios les bendiga.